Ahí estamos. Muy bien, déjame. Listo aquí, nada más que listo, ya estamos. Muchas gracias, Jackie, por estar aquí. Muchas gracias, Mabel, que ya se unieron. Bueno, pues esta es nuestra sesión número 2 del reto de otoño y estoy muy contenta porque Jackie, que es miembro de nuestra comunidad de formuladoras, un día me escribió y me dijo, ¿qué tal si comparto algo que tengo por ahí preparado y que nos puede ayudar para las ventas? Entonces, ya le decía, pues, que estoy muy emocionada de que también otros miembros de nuestra comunidad puedan compartir temas en donde son expertas, ¿verdad? Nos puedan compartir sus experiencias, porque al final de todo enriquece. Entonces, como siempre, sigue la invitación para que si alguien más quiere venir y compartir en este reto de otoño, pues venga a hacerlo, ¿verdad? Y si alguien nos encuentra por esta sesión como un primer acercamiento, pues les cuento que esta sesión sobre las generaciones humanas es parte de nuestro reto de otoño organizado por Kenari Cosmética para impulsar las ventas en nuestros emprendimientos. Lo hacemos a través de Canva, en este caso está planeado así, impulsa tu emprendimiento con Canva, pero el día de hoy pues tenemos esta sesión donde nos va a contar Jackie cómo podemos a través de conocer a las personas, de conocer a qué generación pertenecen, poderles dirigir nuestro mensaje, ¿verdad? Y obviamente que Canva es un apoyo para nosotros en esta sesión y lo es cuando nosotros generamos también los materiales y también, o sea, los medios audiovisuales que empleemos, pues pueden ir dirigidos justo a entender a qué generación queremos llegar o a qué tipo de público. Así que, pues nuevamente, muchas gracias, Jackie, por dedicarnos este tiempo, por compartirnos de tu conocimiento como una presentación de Jackie. Ella está en Costa Rica, vive en San José, es experta en administración de recursos humanos, dirige equipos, también tiene conocimientos en docencia y tiene más o menos 5 años haciendo jabones, hace también otros productos de cosmética, es una estudiante activa de Kenari Cosmética de ya hace algunos años, ¿verdad? Y bueno, pues siempre está en preparación constante, a pesar de que tiene un tiempo reducido por cuestiones laborales, pues trata siempre de estarse actualizando. Algo muy bonito es que facilita cursos en la iglesia, ¿verdad? Para personas de la tercera edad, para niños. Entonces, pues también ella gusta mucho de compartir sus conocimientos y también siempre está buscando pues cómo poderlos compartir de la mejor manera, ¿verdad? Así que, Jackie, estoy de verdad muy emocionada. El escenario de Kenari Cosmética es todo tuyo. Déjame por aquí compartir la presentación que tú nos enviaste. Déjame ver acá que esté aquí merito y vamos ahí. Listo. Tú me vas diciendo, Jackie. Adelante. Muy bien. Bueno, buenas noches, Diana, y buenas noches a todas las compañeras que están participando de este reto y que pertenecen aquí a las formuladoras de Kenari. Es un placer para mí estar acá hoy con ustedes y poder transmitir un mensaje que yo sé que va a ser de mucho provecho, sobre todo para las que emprendemos en algún momento y vendemos productos, ¿verdad? Entonces, es un tema muy bonito, este, que no solo es un tema, digamos, relevante para nosotros, sino que también es un tema en auge. Y actualmente todas las empresas, organizaciones, instituciones, en sus departamentos de mercadeo, vamos a encontrar un estudio relacionado con generaciones humanas. Y
con la aplicación a cada uno de los productos y servicios que tenga esa empresa o institución que comercialice, ¿verdad? Porque se hace imprescindible poder conocer todo lo que es la motivación que conduce a una persona a adquirir un producto o un servicio. Entonces, de esta forma vamos a dar inicio. Como les dije, bueno, como ya lo dijo Diana, gracias, muchas gracias Diana por la presentación tan linda. Yo estoy aquí en Costa Rica y muy contenta hoy de poder compartir esos conocimientos con ustedes. El título tenemos un mensaje para cada cliente. Adelante, Diana. Muy bien, las generaciones humanas. Cuando nos referimos a las generaciones humanas, nos referimos a un conjunto de personas que están juntas en un periodo determinado, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, los mismos rasgos, que han vivido las mismas condiciones sociopolíticas, económicas, que se han vestido de una forma similar en algún momento con alguna moda, que han leído los mismos libros, que han cantado las mismas canciones, que han visto las mismas películas, que se identifican, ¿verdad? Eso es una generación humana. Listo, Diana. Muchas gracias. Muy bien. El periodo que hablamos de una generación puede rondar de 20 a 30 años, ¿verdad? Más o menos. También es importante acotar lo siguiente. Las generaciones humanas de las cuales vamos a hablar hoy pueden variar, ¿verdad? Son referenciales, porque con respecto a este tema hay muchos estudios, eh, muchas personas han investigado y hay algunas diferencias en algunos nombres, en algunas características, ¿verdad? Entonces, para esta presentación, pues tratamos de hacer una investigación y de tratar de, definir cada una de las generaciones de todos los datos que hubieran y que pudieran coincidir en nombres, en tiempos, etcétera, etcétera, y en características de cada una de esas generaciones. Listo, Diana. Muy bien. Eh, Vamos a ver. Em, las generaciones humanas evolucionan, ¿verdad? O han venido evolucionando a través de la historia. Y como les comentaba, este, por ejemplo, eh, cuando hablamos de una generación, las personas que estamos en la generación X o que estuvimos pequeños en los años 80 y 90, nos podemos acordar de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un contexto sociopolítico, ¿verdad? O las personas que estuvieron tal vez un poco más jóvenes en el año 2008 pueden acordarse de la crisis financiera que hubo en Estados Unidos. Este, Tenemos rasgos comunes, compartimos muchas cosas en común. Tenemos entre cada generación formas muy similares de vestirnos, como lo decía, lo de las modas, de comunicarnos, de expresarnos. Por eso a veces tal vez escuchamos, los más jóvenes pueden escuchar alguna expresión y tal vez lo decían nuestros abuelos o nuestros padres y ya tal vez para nosotros esa expresión puede resultar un poco pasada de moda, pero es por eso, porque cada generación va a tener sus propias características. Por ejemplo, esa generación que llamamos grandiosa o la generación silenciosa, que ya luego las vamos a definir, o por ejemplo los baby boomers, vamos a escuchar tal vez un Carlos Gardel les puede gustar. Cuando escuchemos la canción El día que me quieras o por ejemplo Por una cabeza, las personas de esas generaciones les puede gustar mucho porque fue música que sonó mucho en esa época, ¿verdad? O por ejemplo, las personas que somos de la generación X, por ejemplo yo, tengo 51 años y estoy en esa generación X, nos puede llamar mucho la atención o podemos acordarnos mucho de películas famosas que
pasaron en los años 80, como por ejemplo Mujer Bonita o por ejemplo E.T. el extraterrestre, etcétera, ¿verdad? Entonces es ese tema de compartir música, valores, tradiciones, ¿verdad? Lo que nos va a diferenciar. Entonces, eso es importante. Listo, Diana. Acá en esta filmina podemos apreciar, por ejemplo, ahí tenemos 1960 y 1970 y podemos ver diferencias, ¿verdad? De una época a otra en cuanto, por ejemplo, a la interacción humana, el tipo de música, la vestimenta, el baile, uso de la tecnología, la decoración, entre otras, ¿verdad? Listo, Diana. Muy bien. Ahora tenemos también, por ejemplo, vemos ahí el año 1980 y vemos, por ejemplo, 1990, el año 2000, 2010 y 2020. Y vamos viendo en las imágenes de 1970, veíamos aquellos pantalones de campana que se ponían, ¿verdad? Ese tipo de vestimentas, incluso alguna moda hippie, ¿verdad? Ya para los 80, por ejemplo, vemos esas grabadoras grandes que a veces la gente cargaba y llevaba en el hombro, iba caminando, ¿verdad? Y toda la vestimenta colorida de los años 80, ya vemos como mucho jeans, ¿verdad? Igual para los 90, este, todavía ahí no se ve, en esos dos, si notan, no se ve como tanto rastro de, por ejemplo, de teléfonos celulares. Pero si ya nosotros nos vamos al año 2000, ya vemos que por ahí hay un muchacho que tiene en mano un teléfono grandotote de los primeros que salían, ¿verdad? Celulares. Y ya para el año 2010, entonces ya vemos que ya la interacción cambia, ¿verdad? Va cambiando y ya no son grupos tan unidos, sino que son un poco más separados y ya varios están ahí hablando por teléfono. Y si nos vamos a la imagen del 2020, ahí prácticamente cada persona está hablando por un celular, entonces ya se perdió mucho lo que es interacción humana, pero son todos ese tipo de cosas que van caracterizando a las diferentes generaciones humanas. Listo, Diana. Muy bien. ¿Por qué traemos este tema acá? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos este, las generaciones humanas? ¿Qué pasó en cada generación? ¿Qué hubo? ¿Cuáles son sus características? ¿Verdad? También es importante sensibilizarnos y poder conocer un poco más de nuestra historia y ver qué pasó más allá y por qué viene toda esa evolución en el tiempo, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque nosotras somos, o la mayor parte de nosotras somos formuladoras, y de ahí que hacemos muchos productos, ya sea jabonería o también productos de cosmética, y queremos comercializarlos. Y la mejor forma de llegar a un público meta o que podamos vender nuestros productos es conocer a quién se lo estamos vendiendo y también los hábitos de consumo que tienen esas personas para poderles ofrecer nuestros productos, ¿verdad? Entonces, es importante de ahí que también conozcamos el contexto histórico de cada una de las generaciones y de ahí por qué se comportan de esa forma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la generación baby boomer va a ser importante todo lo que es la seguridad y normalmente esa generación es como más casada con ciertas marcas, pero también va a valorar las cosas más sencillas, ¿verdad? Y no necesariamente los productos más exóticos. Entonces, de ahí que tenemos que saber cómo les vamos a vender nuestros productos, cómo les vamos a llegar, ¿verdad? Cómo nos vamos a poder comunicar con cada generación, ¿verdad? Eso es muy importante. Listo, Diana. Muy bien. ¿A qué generación perteneces? Entonces ahora vamos a ir viendo un poco de las características de cada generación. Listo. Muy bien. La primera generación que tenemos es la generación interbellum. Como les comentaba, ¿verdad? Los años, los periodos son muy aproximados, ¿verdad?
porque, como les decía al inicio, este, hay muchas referencias de esto y hay muchas personas que han escrito, que han investigado sobre el tema, entonces tratamos de amoldarnos a todo lo que fuera más parecido, ¿verdad? El término interbellum es un derivado del latín y significa entre bellum, bellum guerra. Y entonces se usa para denominar a las personas que estuvieron nacidas en la primera década del siglo XX, ¿verdad? Esta generación es muy recordada porque, digamos, ya esta generación la estamos trayendo y la estamos mostrando como para que también nosotros conozcamos de la historia, ¿verdad? Pero ya serían personas que tendrían más de 120 años, ¿verdad? Entonces, esta generación pues ya pasó, pero es importante que conozcamos que fue una generación que existió y también valorar que fueron nuestros antepasados. Sin ellos no estaríamos hoy en el presente. Entonces es como de mucho respeto poder conocer todo esto, ¿verdad? Ellos siempre tenían una premisa de conservar, de poder guardar, ¿verdad? Porque tuvieron eventos muy difíciles. Por ejemplo, tuvieron pandemias. Aquí fue cuando pasó el hundimiento del Titanic. Tuvieron la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue muy devastadora, con muchas muertes, muchos heridos, ¿verdad? Y también aquí empezó la fase inicial de la primera depresión, ¿verdad? De la Gran Depresión en Estados Unidos. Fueron como, vinieron muchos tiempos económicos adversos que ellos pasaron, ¿verdad? Y en condiciones en algunos momentos muy caóticas, ¿verdad? Donde tal vez les faltaba comida, vestido, entonces, pues el tema de ellos era como sobrevivir y poder mantenerse, ¿verdad? Tenían muchas altas tasas de pobreza, de desempleo, ¿verdad? Algunos de los inventos que tenemos en esa época, ¿verdad? Por ejemplo, son el avión, la teoría de la relatividad, la teoría cuántica. En ese momento se empezaron a producir automóviles en masa, la lámpara incandescente, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es la generación interbellum. Listo, Diana. Muy bien. Luego tenemos la generación grandiosa. La generación grandiosa viene en un periodo un poco más corto, del 1915 a 1925. Es una generación que tuvo la posguerra de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez ya esta generación experimentó tal vez un poco más de solvencia económica, que fue posterior al conflicto. Es una generación muy arraigada en todo lo que son tradiciones, familia, disciplina. Se dice que la fuerza laboral de esta generación grandiosa impulsó el progreso y contribuyó mucho a la sociedad. Con ellos tenemos muchos artefactos, como por ejemplo eléctricos, el refrigerador doméstico, tenemos lo que es el helicóptero, la televisión mecánica, radio de válvulas, entre otros de los inventos que hubo en esa generación. Listo. Muy bien. Bueno, algo que me faltó decirles de la generación grandiosa es que, digamos, actualmente tendrían como 100 años, ¿verdad? Un poquito más. Luego tenemos la generación silenciosa que va de un periodo de 1926 a 1945. Esta generación todavía podemos tener algunas de estas personas porque ellos andan entre un poquito más de 80 a 90 años, ¿verdad? Entonces todavía tenemos algunos de ellos, ¿verdad? Eventos que tuvieron ellos, la Gran Depresión de los 30, ¿verdad? Todo lo que es el inicio de la Guerra Fría. También tuvieron la edad de oro de la radio. Entre sus características más importantes tenemos la tendencia a adaptarse y a operar dentro de lo que son estructuras. Eh, Fue un tiempo de grandes conflictos, ¿verdad? Cuando ellos se desarrollaban. Eh, Tenían una actitud cautelosa ante la vida por todos los cambios
que se gestaban en ese momento y vivían con mucha austeridad por las guerras y la economía. También muchas personas de esta generación silenciosa fueron forzadas a ir a la guerra, ¿verdad? A prestar sus servicios militares. Entre los inventos tenemos la energía nuclear, el radar, la válvula de vacío y algunas de las primeras computadoras de uso general. El descubrimiento de la penicilina también. Listo, Diana. Muy bien. Ahora tenemos la generación baby boomers. La generación baby boomers tiene un periodo de 1946 a 1964. De esta generación, pues en este momento hay muchísimas personas, porque tenemos personas en edad de 61 años a 79 años. Posiblemente muchos de nuestros padres, ¿verdad? O de nuestros abuelos todavía están en esas edades. Entonces, es una generación de las más importantes, ¿verdad? Porque es una generación que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó sobre todo por una alta tasa de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, Ellos tuvieron una influencia muy grande en cuanto a la cultura, a la sociedad, todo el auge de la música, ¿verdad? Eh, También tienen huella en el arte, la moda, participación política, causas sociales, tienen una influencia significativa en la economía. Eh, Muy bien, luego tenemos eventos, eh, todo lo que fue muchas intensas discusiones políticas. También se dio lo que es la revolución sexual, los derechos civiles, el armamento nuclear, protección ambiental, muchas protestas. Entre algunos de los inventos más relevantes tenemos el transistor, el rayo láser. Aquí fue cuando llegamos a la luna, ¿verdad? Los círculos integrados, la píldora anticonceptiva, el concepto del ADN, etcétera. Esta presentación se las vamos a hacer llegar, ¿verdad, Diana? Si tú Para nos que, lo permites, con claro mucho que sí, gusto, Jackie. para que todas la Sí, puedan tener. porque está bien Exactamente. interesante la Sí, información. Por aquí nos dice justo Mabel, dice que es muy interesante, que se tiene que retirar. No te preocupes, Mabel, se queda la grabación, la puedes ver en Facebook o en YouTube y Jackie nos va a hacer favor de compartirnos. Muchas gracias, Jackie. claro que sí. Muchas gracias, Mabel, por la participación. Muy bien. Luego de los baby boomers, ¿verdad? Tenemos también la generación X. Ya es una generación más moderna, va de 1965 a 1980. Anteriormente hice referencia a la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Como un evento político. Tenemos la crisis energética global, los avances tecnológicos, ¿verdad? Amenazas nucleares. Muchas de las personas de esta generación se caracterizan por tender a ser profesionistas, por buscar una profesión, por el estudio formal, por buscar bachilleratos, licenciaturas, por todo lo que es el estudio, ¿verdad? Entre los inventos tenemos el microprocesador, videojuegos, el cassette, el VHS, la resonancia magnética, diversos formatos del cine, el internet, el teléfono móvil. Es una generación que sí tiene un arraigo muy grande a estar en una organización y mantenerse en la organización por mucho tiempo, ¿verdad? Y no trasladarse, son como muy comprometidos, con mucho compromiso. Muy bien. Luego tenemos la famosa generación Y o llamados millennials, que ha sido una de las generaciones más controversiales, ¿verdad? O tal vez en algunos casos un poco criticada. Esta generación está en el periodo de 1981 a 1996. Ya esta generación crece, digamos, con la era digital y fue la generación que
pudo presenciar, ¿verdad? La transición hacia la tecnología moderna, ¿verdad? Esta generación abraza todo lo que son causas sociales, causas ambientales. Es una generación que tal vez tiene cierto desarraigo, en contrario con la generación X, de lo que son, por ejemplo, mantenerse en un trabajo, por ejemplo, de 30 años, de 35 años. No, es una generación que siempre eh, se caracteriza por buscar, por cambiarse de trabajo, por ir evolucionando, ¿verdad? Y en algunos casos no se arraiga tanto al tema de la universidad, de estudios formales, sino que aquí también ya empezamos con todo lo que son las personas que quieren emprender, que tienen negocios, que buscan otro tipo de trabajos, ¿verdad? Este, ellos ya están menos ligados a lo que son instituciones religiosas, políticas, por ejemplo, al tema del matrimonio, están enfocados en la diversidad, en la inclusión, eh, ya no se enfocan tanto como otras generaciones, como los baby boomers que buscaban una estabilidad, o la generación X que buscaban, por ejemplo, comprar un vehículo, comprar una casa, tener un arraigo, ¿verdad? De una casa. Esa generación va más enfocada, por ejemplo, a los viajes, a las diversiones, a todo lo que son experiencias, ¿verdad? Este, muy bien, esas son algunas de las características. Listo, Diana. Y también tenemos, por ejemplo, lo que son inventos, ya los celulares modernos, el envío de mensajes de texto, ya vinieron las redes sociales, ¿verdad? Ya se da el inicio de las redes sociales, la energía eólica, el formato MP3 y dispositivos de música digital. Listo. Muy bien. Y, bueno, algo que no les dije, muy importante. Voy a devolverme un poquito. La generación X, actualmente tiene más o menos va de 45 a 60 años. Y los millennials o la generación Y van de 29 años a 44 años aproximadamente. La generación Z, que es esta que estamos, las centennials, ellos son del periodo de 1997 al año 2012, ¿verdad? Entonces serían personas de 13 años a 27 años. Esta generación ya totalmente creció, ya lista en lo que es el Internet, en las redes sociales. Ya empezamos a ver los niños desde pequeños, que ya desde que van teniendo meses, yo creo, los papás les van dando un celular. Entonces ya es una generación totalmente digital, ¿verdad? Ya ellos desarrollan habilidades tecnológicas desde que son niños, desde que son bebés, en una edad muy temprana, ¿verdad? Entre las características más importantes es que ellos tienen una capacidad adaptativa muy grande, ¿verdad? En diferentes entornos, multiculturales y diversos. Muchos de ellos son emprendedores, buscan cómo emprender, este, buscan interés por el cambio social y la justicia. eh, Son muy preocupados por los temas del medio ambiente y la política, ¿verdad? Inventos, en este periodo tenemos redes inalámbricas de alta velocidad, el auge del comercio electrónico, compras en línea, tenemos la salida de los famosos memes que todos conocimos, el auge de todas las redes sociales, ¿verdad? Y ya ahí sale la figura de los influencers, de los youtubers, de los tiktokers. Los tiktokers es un poquito más adelante, pero sí de todas las redes sociales, de casi muchas de las redes sociales. Tenemos smartphones, tablets, realidad virtual, realidad aumentada. Muy bien, listo, Diana. Luego tenemos la generación alfa. La generación alfa es del año 2003 en adelante. Entonces, serían chicos, serían adolescentes, ¿verdad? De 12 años. Eh,
Esta generación alfa prácticamente está cerrando al 2025, porque ya después de esta generación vendría otra que se llama beta. Ya de la beta no vamos a hablar mucho porque es una generación que apenas está en definición, ¿verdad? Ya a esta generación beta se le llama como la generación futurista. Pero bueno, en cuanto a la generación alfa, ya son chicos nacidos en la época del 2010 en adelante, del 2003 en adelante. Ya son totalmente, los podemos llamar nativos digitales. Ya tienen otra apertura mental, ven, tienen una visión más global de la diversidad, de la alta tecnología. De igual forma, son muy enfocados al ambiente, eh, tienen arraigado el tema de ciertos valores, ¿verdad? Este, ya son personas que solamente casi que compran por medios digitales, son muy preocupados por la ecología, por la sustentabilidad, afinidad con la protección del medio ambiente. Y ya, digamos, en inventos ya tenemos como lo último que hemos venido conociendo, que es todo el tema de la IA, la inteligencia artificial. Ya luego tenemos asistentes virtuales como Siri, como Alexa, ¿verdad? Que ya el concepto de Internet de las cosas, tenemos lo que son vehículos eléctricos, la conducción de autos autónomos, las criptomonedas, ¿verdad? Que en el tema de la economía, pues también tiene mucho auge, la impresión 3D, entre otras, ¿verdad? Listo, Diana. Muy bien, esa es como toda la definición de las diferentes generaciones humanas que tenemos. Luego tenemos acá un concepto muy importante, que es hábitos de consumo y de compra, ¿verdad? Eh, Son las preferencias o la forma en que las personas de las diferentes generaciones van a decidirse por adquirir un producto o un servicio, ¿verdad? Entonces, ya para este punto, al dedicarnos a vender nosotros productos de jabonería y de cosmética, tenemos que buscar la forma de cómo investigar cuáles son esos hábitos de consumo, ¿verdad? Y decir, yo tengo una cartera de 20 clientes, pero estos 5 clientes son baby boomers, ¿verdad? Son señoras mayorcitas. Estos son de la generación X, ok. A estos les puedo vender de esta forma. Pero estos son millennials y centennials. A ellos les puedo llegar de esta otra forma, tanto en la forma de comunicarnos, de ofrecer qué tipo de productos o cómo le voy a formular un producto a esta persona que es de esta generación. Y también cómo me va a pagar esa persona. ¿Me va a pagar por medios electrónicos o me va a pagar en efectivo? Entonces, de ahí es muy importante que nosotros podamos tener esa comparación y tengamos a mano esa investigación de cómo poder dirigirnos a un público meta, ¿verdad? A una generación en particular. Listo, Diana. Muy bien. Esto nuevamente nos trae esta filmina a la importancia del estudio de las generaciones humanas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que conocer las diferentes generaciones, sobre todo las que están más vigentes, como los baby boomers, como la generación X, como los millennials, los centennials, ¿verdad? Que son como los que tienen más, o que tienen poder adquisitivo, porque tal vez la generación alfa son chicos un poco más pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos dirigirnos? ¿Cómo aplicamos este conocimiento? ¿Cómo hacemos, verdad, para llegar? Entonces, tenemos, por ejemplo, que enfocarnos recordando que los millennials, los centennials y los alfa van a preferir todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Y tal vez los baby boomers van a preferir un poco más de cosas que les den seguridad, de productos que les den seguridad.
productos más tradicionales, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos 3 puntos importantes para poder definir esto. El primero es identificar el público objetivo. ¿A qué generación deseamos llegar? O bien, como lo que les decía antes, si tenemos una cartera de 20, de 30 clientes que en algún momento nos ha comprado, ¿cómo vamos a llegarles? Porque podría ser que algunas señoras que son de la generación baby boomers o de la generación X les guste más que las visiten en casa y que les lleven, por ejemplo, los jabones o los productos y les digan, vean, esos son los jabones que tengo. Es que me gustaría olerlos, verlos, cómo están, todo, ¿verdad? Pero podría ser que tal vez una persona de la generación Centennials lo que quiera es que nosotros le mandemos un catálogo digital, ¿verdad? Y tal vez una persona de la generación Baby Boomers nos pueda pagar en efectivo, pero tal vez una persona millennials o centennials nos va a decir, no, le hago una transferencia electrónica, ¿verdad? O nos va a preguntar una persona centennials, ¿usted tiene algún catálogo digital o usted tiene un sitio web o tiene una aplicación móvil donde yo pueda ver todos los beneficios y las fotos de los jabones o de los productos cosméticos, ¿verdad? Mientras que a las otras personas tal vez se les pueda llegar de otra forma, como con una visita, ¿verdad? De otra forma diferente. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. O, por ejemplo, si estamos iniciando con un negocio y todavía no tenemos clientes, pues ahí sí podemos decir, ¿a qué público quiero dirigir mis productos? ¿Para quién? O quiero que sea para todas las diferentes generaciones. ¿Para quién lo voy a ofrecer, verdad? Eso es muy importante. Luego de que tengamos el público meta definido, entonces vamos a adaptar nuestra propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las generaciones más distinguidas. Por ejemplo, el tema de los millennials, centennials y alfa. Entonces, ellos van a buscar siempre una experiencia. Sobre todo la experiencia es algo que les llama mucho la atención. También, digamos, van a buscar valores, autenticidad, sostenibilidad. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a destacar ingredientes naturales, la protección de la piel, los empaques biodegradables. Eso es muy importante. Por ejemplo, tal vez una persona de estas generaciones, millennials, centennials, va a preferir un champú en barra que tal vez un champú que esté en un bote, en una botella, ¿verdad? Porque entonces no vamos a ocupar un empaque y no se va a contaminar el ambiente, ¿verdad? Mientras que tal vez otra persona de otra generación, tal vez sí prefiera un champú en un bote, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son como diferencias que tenemos que ir tomando en cuenta para poder comercializar de forma idónea nuestros productos, ¿verdad? Muy bien, las compras de millennials, centennials son principalmente por medios digitales, como ya lo dije varias veces, ¿verdad? Ellos no se conforman con productos de buena calidad ni de buen precio. A veces el precio no les interesa tanto, pero ellos sí buscan un compromiso ambiental. Por ejemplo, que tengan valores, que tengan principios, que sean empáticos con el medio ambiente, con la salud. En muchos casos pueden optar por productos veganos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que plasmar en nuestra propuesta de valor para poder llegar a esa generación. Vamos a analizar a la generación X. Para la generación X, va a buscar la calidad, va a buscar la experiencia y le gusta el buen servicio. Pero vieran que también le gustan mucho las ofertas, los descuentos, ¿verdad? Buscan soluciones efectivas para las necesidades, pero también buscan descuentos. Buscan productos que sean fáciles de entender y con beneficios claros. Entonces acá se les podría ofrecer algún programa de fidelización o también algún programa de descuentos. Por ejemplo, bueno, esta vez me compró un jabón y darles tal vez una tarjetita que diga,
Si llega a comprarme 10 jabones, le regalo uno o le regalo dos o así, ¿verdad? Podríamos utilizar ese tipo de técnicas de mercadeo, ¿verdad? Eh, Muy bien. Para los baby boomers, ¿cómo hacer la propuesta de valor? Como ya les comentaba, buscan marcas tradicionales, buscan marcas que ya han probado, enfoquen la seguridad, calidad, resultados confiables. Por ejemplo, las señoras que son, por ejemplo, baby boomers, bueno, señoras o señores, ¿verdad? Porque también podríamos ofrecerle a los hombres. Entonces, yo creo que ustedes conocen todas estas marcas que yo voy a decir, o en algún momento tal vez las han escuchado, y son personas que en algún momento ya se casaron con esas marcas. O, por ejemplo, si le vamos a ofrecer un jabón artesanal, entonces van a decir, ah, no, yo me quedo con los jabones que hace Diana, porque esos jabones me gustaron, porque esos jabones me dejan la piel muy hidratada, porque huelen muy rico, ¿verdad? Y ya se casan con una marca, con una persona. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, hablemos de marcas como Maja, que yo creo que ustedes la pueden conocer, Heinz, por ejemplo, Jean Naté, Nivea, Coty, Max Factor. Son marcas que buscan mucho las personas un poco más mayores, ¿verdad? Y las han, si ustedes ven, las han traído a través del tiempo y las han guardado como marcas favoritas, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos demostrarles a esas personas que nuestro producto es bueno, de calidad, que tiene propiedades y de una forma muy sencilla, porque no ocupan tantísimas cosas, ni van a pedir productos exóticos o diferentes, no, yo creo que sí podemos lograr una buena conexión con la generación baby boomers, ¿verdad? Ellos tienden a comprar con frecuencia y en cantidades más pequeños y al ser más tradicionalistas, ¿verdad? Van a lo seguro. Pueden comprar en supermercados, en tiendas tradicionales, en tiendas de conveniencia, ¿verdad? Muy bien. Luego de eso, de que ya tenemos una propuesta de valor, de que ya la hemos definido, vamos a personalizar la comunicación. Aquí es ideal utilizar los canales idóneos para cada generación. Entonces, por ejemplo, las redes sociales nos podrían ayudar mucho, por ejemplo, con los centennials, con los millennials, ¿verdad? Y tal vez una parte de la generación X, aunque ahora también hay muchos adultos mayores que están entrando a redes sociales, pero yo creo que tal vez lo que son los baby boomers podemos ir de manera presencial o podemos tal vez comunicarnos por WhatsApp o por mensajes de texto, ¿verdad? Que en algunos casos todavía los usan. Entonces, hay que buscar la forma ideal para poder comunicarnos con ellos, ¿verdad? En el caso ahora de lo que son los millennials, los centennials, les gusta mucho, por ejemplo, ver un proceso de elaboración de un producto, de un jabón, cómo se hace, cuáles son los pasos. Y si ustedes recordarán, hace mucho tiempo eso no se mostraba, pero ahora sí se muestra en videos y las personas se exponen cómo van haciendo los productos. Y no solo lo vemos en la industria cosmética, sino que también lo vemos, por ejemplo, con las personas que hacen productos alimenticios. Ahora muestran, ¿verdad? Ya no hay tanto secreto, sino que van mostrando cómo van haciendo las cosas y se comparten más fórmulas, más recetas, es un poco más abierto, ¿verdad? Entonces, este tipo de videos donde se muestra, ah, mira, lo hicieron de esta forma, uy, qué interesante, todo eso llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, es una forma de cómo captar ese público meta, captar a las personas de esa generación. Y un cuarto punto es desarrollar nuevos productos. Entonces, acá es poner nuestra mente en acción y pensar qué productos son buenos para cada generación, basándonos en los hábitos de consumo que tienen esas personas, cuáles son sus preferencias, cómo tienden a comprar, qué es lo que más ocupan, entonces podemos buscar qué productos podemos desarrollar. Como les decía, por ejemplo, para la generación de millennials, centennials, podemos buscar, por ejemplo,
este, eh, jabones veganos. Tal vez, por ejemplo, para esta generación alfa, que son adolescentes, podemos buscar algún jabón que les ayude, por ejemplo, con el tema de espinillas, ¿verdad? Que a veces en esa etapa se pueden padecer. Buscar cómo les llegamos, ¿verdad? Es como un poquito de ponernos en los pies de ellos y ver cómo les podemos llegar. En el caso, por ejemplo, de los baby boomers, podemos buscar, digamos, ya son personas un poco más mayores, cómo podemos cuidar la piel madura, ¿verdad? ¿Qué tipo de jabón sería ideal para esa piel? ¿Cómo podemos llegarle a esta generación? Listo, Diana. Muy bien. Aquí tenemos una aplicación práctica de la teoría de la comercialización. Por ejemplo, estos son unos ejemplos en jabones de glicerina. Vamos a empezar con los baby boomers. Bueno, ya vimos que hacen compras más tradicionales, que son más de ir a tiendas físicas porque les gusta tocar todo, les gusta oler, ¿verdad? Y que tienen lealtad a las marcas, ¿verdad? Tienen preferencias arraigadas, ¿verdad? Y les gusta una comunicación más personalizada. Por eso ahora les decía de que para este tipo de generación pueden resultar ideales las visitas presenciales, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos también van a optar, digamos, por un empaque más tradicional, qué sé yo, en una cajita, ¿verdad? Y nos vendría bien acá, por ejemplo, los jabones de avena miel, jabones de rosas, jaboncitos que los hagamos en un molde de flores, o por ejemplo, si son caballeros, podemos ofrecerles jabones para afeitar, que por ejemplo incluyan una brocha tradicional, ¿verdad? En las que han usado por mucho tiempo nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? O también jabones terapéuticos, ¿verdad? Que les puede servir mucho para temas de salud. Eh, Aunque aquí acordándonos, ¿verdad? Que los jabones no son un medicamento, ¿verdad? No son una medicina, pero que pueden aportar algunas propiedades para el bienestar. Y aquí hablamos también de los pagos que pueden ser en efectivo y en algunos casos por medios electrónicos. Muy bien, ese es como un ejemplo práctico para la generación baby boomers. Luego tenemos la generación X. Esta generación está más familiarizada con las compras en línea. Son personas que verifican mucho el tema de los precios, lo que les hablaba ahora de los descuentos, sí, sí valoran mucho el tema de los precios, valoran la calidad del producto y buscan sobre todo satisfacer necesidades. En este caso, tal vez con ellos sí se les puede ofrecer en redes sociales y también, por ejemplo, por WhatsApp. En el caso de ellos podemos ofrecer empaques tradicionales y empaques elegantes, ¿verdad? Tenemos por acá lo que son jabones decorativos. También tenemos los jabones terapéuticos, lavanda, jabones antiedad, porque también recordemos que la generación X ya tiene una edad de entre 45 y 60 años. Entonces aquí ya estamos con pieles maduras, ¿verdad? Faciales, anticelulíticos, entre otros, ¿verdad? En este caso, creo que la mayor parte de los pagos serían con ellos por medios electrónicos. Y puede ser que hayan algunas personas que todavía también manejen algún tipo de efectivo, ¿verdad? Pero entonces, o pagos con tarjetas, pero todo eso entonces hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener la facilidad de gestionar siempre, recordar que no todas las personas tienen acceso a pagos electrónicos, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar preparados para recibir pagos en tarjetas, pagos por medios electrónicos y pagos en efectivo, ¿verdad? Muy bien. Listo, Diana. Muy bien. Ahora tenemos la generación Y o los millennials. Ellos van a valorar mucho lo que es la autenticidad, la sostenibilidad, el tema del ambiente. Aquí sí van a preferir las compras en línea.
Aquí se espera de nuestra parte respuestas rápidas, respuestas personalizadas. Eh, Ellos se van a sentir atraídos por las marcas, no por marcas tradicionales, sino por marcas que tengan valores y que se alineen con los valores que ya ellos tengan, ¿verdad? Se van a guiar por recomendaciones de amigos y de líderes de opinión. Eso es muy importante. Y es clave tener experiencias memorables, como ahorita lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, es básico poder ofrecer catálogos en línea, productos en redes sociales, en videos, ¿verdad? Por TikTok. Y también acá, ellos sí se van a fijar mucho en lo que son temas de empaques, que sean llamativos, que sean originales, pero también estos empaques tienen que ser, este, que sean acorde con el medio ambiente, ¿verdad? Porque recuerden que van orientados mucho a eso. Algunos ejemplos de algunos jabones que podríamos ofrecer, perdón, es jabón de maracuyá, jabón de aloe vera y matcha, jabón de arcilla y cítricos y otros jabones que tengan algunas combinaciones exóticas o no tradicionales. Los pagos prácticamente con ellos van a ser por medios electrónicos, ¿verdad? Tarjetas, etcétera. Luego tenemos el ejemplo de la generación Z, que son los centennials. Definitivamente ellos sí son personas influenciadas por las tendencias en línea. No les importa tanto el tema del precio, pero sí que lo que vayan a comprar sea alineado a la conservación del medio ambiente, a la sostenibilidad. Van a buscar marcas auténticas y se interesan por causas sociales. Sí están dispuestos a probar nuevas marcas y productos, ¿verdad? Pero buscan, al igual que los millennials, tener experiencias únicas y personalizadas. Eh, Normalmente se caracterizan por cuidar mucho su cuerpo, por personas que tienen hábitos de salud y de ejercicios diarios, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener todo esto en cuenta a la hora de formular nuestras propuestas. Aquí estaríamos igual ofreciendo productos en línea, en redes sociales, ¿verdad? Aquí podríamos tener jabones faciales, de carbón activado, de pepino, de cacao, de aloe vera, que tengan muchos beneficios para la piel, ¿verdad? Y para la salud. Y acá todo lo que son pagos, definitivamente sí, aquí es meramente digitales, ¿verdad? Pagos electrónicos. Estos son los ejemplos prácticos, ¿verdad? Que tenemos para estas 4 generaciones que acabamos de poner de ejemplo. Yo creo que ya con estos ejemplos prácticos ya nos podemos dar una idea de cómo formular nuestras propuestas de valor y de cómo abordar a las diferentes generaciones, ¿verdad? De cómo poder ofrecer nuestros productos, de cómo comunicarnos, ¿verdad? De cómo darnos a conocer, este, de cómo organizarnos y de cómo poder vender nuestros productos de manera efectiva con cada generación. Listo, Diana. Muy bien. Este, Les quiero agradecer por el tiempo, ¿verdad?, que han dedicado a, a ver esta presentación, a entenderla y sobre todo a entender el valor agregado que nos deja esta presentación, este tema y la importancia que tiene para que podamos ofrecer nuestros productos, sean jabonería o sean productos de cosmética, eh, de forma correcta para poder llegarle a las personas de cada generación y que tengamos muchos éxitos en nuestras ventas. Muchas gracias y ha sido un placer estar hoy con ustedes.
Jackie, muchas gracias por todos estos conocimientos que nos compartiste que son importantes. A veces pues pasamos por alto, ¿verdad? Que tenemos diferentes públicos, diferentes tipos de clientes y esto es bien importante para que podamos dirigir el mensaje, ¿verdad? Para que podamos llegar como ellos esperan y que entonces tomen en cuenta lo que nosotros tenemos para decirles. Entonces, pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, que nos compartas esta información tan valiosa para quien está escuchando, no importa si ya es en la grabación, en Facebook, en YouTube, pues les invito a dejar sus comentarios, qué opinan, a identificar, ya identificamos a qué generación pertenecemos, pero ahora es importante que identifiquemos dónde está el grueso de nuestros clientes, ¿verdad? ¿Qué tipo de clientes tenemos para que podamos dirigir el mensaje o qué tipo de clientes queremos atraer? O sea, en las 2 vías funciona bastante bien. Entonces, en ese sentido, pues, la tarea de hoy para el reto, ¿verdad? Pues, es entender el tipo de cliente para que los contenidos que generemos pues estén justamente pensados para ellos, ¿verdad? Y entonces el mensaje se entregue adecuadamente. Así que, pues, nuevamente muchas gracias. eh, Gracias por tomarte el tiempo. Cuando quieras, eres bienvenida para compartirnos esos conocimientos que tú tienes. Y pues ya saben, en la comunidad, si alguien más quiere compartir algo que nos puede enriquecer, pues será muy bienvenido. Entonces, Jackie, pues que tengas bonita noche y por ahí seguimos en contacto y en el reto. Hasta Claro que luego. sí, Ana, con mucho gusto para servirte. Y Gracias. claro que sí, aquí seguimos, y cuando hay varios temas más, entonces en otro momento los podemos ver. Muchas gracias.